Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Como ven, vamos a estar trabajando nuevamente juntos. En esta ocasión vamos a ver lo que vamos a estar trabajando durante el día de hoy. Vamos a trabajar con tres materias que son formación cívica y ética, historia y matemáticas, para que se pongan atentos a los que vamos a realizar. Bueno, como primer punto lo que vamos a hacer es en la asignatura de formación cívica y ética van a responder los siguientes aspectos que yo les voy a mencionar. Anoten rápido porque no los voy a poner más que aquí al ladito mío, para que le pongan pausa cuando lo estén anotando. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿qué es la democracia? Vamos a adentrarnos dentro de este significado, dentro de este sistema, dentro de todo este rollo. La segunda es: ¿qué son los intereses comunes? Recuerden que aquí están al lado mío. La tercera es: vamos a ver las características principales de estos intereses comunes, porque se relacionan todos estos ejemplos, junto con los ejemplos, se relacionan. Y ¿cómo podemos identificar un interés? Esta última pregunta la van a responder ustedes a lo mucho con 3 a 5 renglones aproximadamente. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia es un sistema de gobierno que nos permite a nosotros como ciudadanos expresarnos sobre una opinión, que seamos escuchados. En este aspecto todas las personas merecemos un tipo de respeto y una consideración, no solamente por el hecho de que seas mayor de 18 años, como es mi caso, como ustedes que son menores de 18 años, no pueden ser considerados ciudadanos. Claro que no. Actualmente ustedes ya también forman parte de esta ciudadanía, ustedes también ya pueden formar parte de las decisiones. Este sistema nació en la antigua Grecia, aproximadamente en el año 2500, hace muchísimo tiempo, en los primeros principios de la Tierra. ¿Se imaginan tanto tiempo? Bueno, esto viene de dos palabras que significa democracia. Demos, que significa que somos todos nosotros como pueblo, y kratos, que kratos significa poder, que significa gobierno. Entonces tenemos que juntar las dos palabras para juntar democracia, quiere decir el gobierno del pueblo. Ahora bien, ya respondimos lo que es la democracia. ¿Qué son los intereses comunes? Bueno, en una comunidad existen muchísimas personas que tienen el mismo interés o una pasión. Y en este caso esas personas intercambian ideas con otras personas, como ustedes, que al momento de estar en el salón de clases intercambian ideas o les apasiona lo mismo que a un compañero suyo, y no me dejarán mentir. Y esto es muy importante, que tengan una participación, porque así se crea una unión, se crea una forma en la que ustedes se conectan y pueden intercambiar ideas, idea tras idea, y nunca van a llegar a un fin. Unos ejemplos básicos acerca de qué es un interés común son los servicios públicos. Quizás te preguntes, ¿qué es un servicio público? Bueno, es en el aspecto de que la gente tenga agua, tenga luz, tenga internet, tenga vialidad, que la vialidad se refiere a que podamos caminar por las calles y que estas estén bien desarrolladas. La cultura y el deporte es otro ejemplo. La cultura y el deporte nos referimos, por ejemplo, a eventos de días importantes o a los equipos locales, las costumbres religiosas. Si nos vamos a los equipos locales a los que les gusta el deporte, podemos conocer, como el caso de aquí de San Luis Potosí, que el equipo local es de la Liga MX, el Atlético de San Luis. Ese es un interés común de que muchos aficionados le vayan a ese equipo. Y una costumbre religiosa es como la católica o la cristiana. También referentes a días importantes son como por ejemplo los días electorales, o en su caso cuando existe algún tipo de rebelión, que no se ha dado actualmente. Y nos vamos al aspecto político, que también son gobernantes que se apoyen a la comunidad y a los representantes para ver cuáles son los intereses que se requieren, y así poder lograr una democracia efectiva. Bueno, ya una vez que terminamos esta parte de democracia y esta parte de formación cívica y ética, te toca a ti responder las preguntas que ya acabo de hacer. Ahora vamos a proseguir con el curso o la materia de historia, con el tema de impulso de la economía. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a responder la siguiente pregunta, los siguientes aspectos. Acuérdense, van a estar aquí al lado mío. ¿Qué es la economía y su importancia? Aspectos históricos de la economía y unos ejemplos básicos de economía. Y además tienen que hacer un escrito al final de 3 a 5 renglones acerca de lo que entendieron y qué es lo más importante para ustedes. Bueno, para comenzar, ¿qué es la economía?
Generalmente a la economía se le conoce como una ciencia, pero en ese aspecto no lo vamos a relacionar así, sino que es la cosa o el aspecto que estudia los recursos de una comunidad o una sociedad. ¿Para qué? Para que exista una producción, para que exista una distribución y además exista una reutilización, que generalmente lo podemos ver como una producción de billetes, una distribución de los billetes y una reutilización, que es cuando ustedes van a la tienda y pagan y le regresan un billete, están haciendo reutilizables. Y ya bien, ¿qué ejemplos básicos podemos ver en cuanto a la economía? Bueno, en estos ejemplos básicos existen también los bienes, que en este caso vienen siendo el alimento, la ropa, la tecnología, la casa o vivienda, entre muchas cosas más, sin dejar a un lado los servicios públicos, que en este aspecto, como en el ejemplo de democracia, ahora nos lo relacionamos a lo que nosotros vamos a utilizar, que es la salud, la educación, el agua potable, la energía eléctrica y el entretenimiento, que son cosas que son muy necesarias para la economía, para que esté sustentada. Ahora nos vamos al aspecto histórico de la economía. En México comenzó un aspecto que se llama industrialización, que fue cuando muchas personas de gran jerarquía empezaron a llegar a nuestro país a colocar industrias para empezar a generar muchos ingresos dentro del mismo país y así sustentar a la economía. Esto empezó alrededor del año 1935 hasta 1970 y se pensó en un método estructurado que favoreciera las necesidades básicas a partir de los recursos escasos. Como lo podemos ver, que muchas personas trabajan en este lugar para poder sobrevivir. Además que la historia de la economía en México fue muy importante en el año de 1940, cuando ocurrió el llamado Milagro Mexicano, que fue cuando se empezó a tener una etapa de crecimiento social. ¿A qué me refiero yo con crecimiento social? A que muchas personas de otros países, de otras comunidades, de otros estados, de otros lugares empezaron a llegar a México y empezaron a relacionarse para poder así que el crecimiento económico, lo que ganaran, fuera muchísimo más, de tal forma que pudieran mandar cosas a otros lugares sin necesidad de hacer un costo excesivo. Y también que las industrias hicieron una producción de recursos que facilitaban la vida cotidiana. Te preguntarás, ¿cómo una producción de recursos que faciliten la vida cotidiana? Bueno, esto lo podemos ver con la producción de alimentos, la producción de agua, la producción de bebidas. Todo ese tipo de cosas son aspectos que nosotros tenemos que llevar en nuestro cobro para poder sobrevivir durante muchísimo tiempo. Además de que un aspecto muy importante, durante la Segunda Guerra del Mundo, que vamos a ver este tema más adelante, también se dio que un estímulo en la economía de nuestro país, y este periodo fue entre 1940 a 1956, cuando se notó un constante crecimiento de las industrias. En ese momento el presidente de México era Ávila Camacho, y ese ayudó a consolidar más que nada el mercado interno, o sea, apoyar a lo que viene siendo la economía local, y se desarrollaron muchas estabilizaciones. Y también se pensaba desarrollar como un estabilizador que se encargaría de las ideas. ¿Qué se refiere a estabilizador? En este caso es que si viene una idea del lado derecho y viene otra idea del lado derecho y se juntan, se crea un equilibrio entre las dos para poder sustentar lo que estamos viendo. Y también durante la década de 1950 y 1970, que son 2 décadas, se hubo un crecimiento que se basó más que nada en el mercado interno, pero también como que hubo una queja porque los beneficios a la gente que vendía todo este tipo de situaciones se fue alargando muchísimo. Y además de que actualmente en México se basa que es libre la exportación de las distintas industrias. ¿A qué me refiero yo con exportación? Exportar se refiere a que tú puedas enviar cosas a otros lugares del mundo obviamente con un sustento económico, pero puedes llevar cualquier tipo de cosas, ropa, alimentos, que generalmente lo podemos ver, si ustedes lo han visto en comerciales, que existen muchos videos o muchas donde llegan barcos con miles y miles de cajas. Esos son productos exportados de otros países. Una vez que terminamos de ver todos estos aspectos importantes, desde qué es la economía, cuál es su importancia y con algunos ejemplos básicos y su historia, vas a tener que realizar un escrito de 3 a 5 renglones sobre lo que tú entendiste y si en algún momento de tu vida has llegado a escuchar acerca de qué es la economía. Bueno, ahora para continuar pasamos con la materia de matemáticas con el tema de patrones numéricos.
En esta ocasión ustedes van a tener que realizar la página 117 y 118 de su libro de matemáticas, pero antes vamos a ver un ejemplo muy básico de qué es un patrón numérico. Bueno, un patrón numérico es una lista de números que siguen una cierta secuencia o patrón. ¿A qué yo me refiero con secuencia o patrón? Un ejemplo que podemos notar es que, si lo vemos así, 1, 4, 7, 10, 13, que son varios números que se van repitiendo. Empezaron primero en 1 y después empezó a saltar 3 veces, de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10, de 13 a 16, etc. Empezaron a moverse como en una secuencia numérica. Otro ejemplo que yo les puedo dar es, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, que en ese aspecto lo estamos duplicando está yendo de 2 en 2 cada vez. Y si nos damos a 2, 4, 8, 16, 32, ahí lo que está haciendo es que está sumando el doble. 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8, 16, 16 más 16, 32, entre muchos ejemplos. Un ejemplo básico que yo te puedo dejar aquí es esta imagen, en el cual podemos ver cómo va saltando de número en número y haciendo tipos saltitos de rana. Ahora bien, ya que sabemos a qué se refiere un patrón numérico y sabemos cómo se usan, vamos a hacer la página 117 y 118 del libro de matemáticas. Una vez que terminamos de todas las actividades, lo que vas a hacer es que vas a mandar estas actividades a Classroom a más tardar de 3 a 5 de la tarde del día de hoy, 16 de marzo. Después de las 5 de la tarde yo ya no recibo ninguna información y ya no contará para tu tarea, así es que ponte atento y ponte a hacer tu trabajo desde temprano y nos vemos en la clase del miércoles 17. Adiós.